Desde que alcanza mi memoria, nuestro pueblo ha sufrido la gloria de ser indomable. Esta es la historia del guerrero, temido y respetado, alabado y odiado, por cuantos ajenos a él le han conocido. Me voy a permitir la licencia de comentar con unos antepasados, cuyas costumbres y acciones prenden la mecha de la que ha acontecido y cómo ha acontecido desde entonces. Me refiero a los celtíberos. Este pueblo vivía en la península desde el albor de los tiempos, antes de Roma. Gentes bravos y orgullosos, a la par cabezados cazadores, acostumbrados al monte, las privaciones y la vida de trabajo. Una sombra se cierne sobre la península. La todopoderosa Roma se encapricha con Hispania. El pueblo se levanta. Es Viriato la personificación de una tierra libre que desea seguir siéndolo. Tras derrotar todos los ejércitos que Roma envía, humilla el poder del águila y sus legiones, derrotando a Quinto Fulvio Nobiliar, al frente de 30.000 romanos, entregando su vida Caro de Segeda. El culmen llega tras la estrepitosa derrota de Cayo Hostilio Marcio y sus 20.000 romanos a manos de 4.000 numantinos. Roma manda a su mejor general, Publio Cornelio Escipión Emiliano, el africano, sabedor de que el tiempo era su aliado y que un ataque prematuro supondría muchas bajas, decide sitiar el enclave y esperar. 13 fueron los meses de penurias que sufrieron los héroes numentinos, hasta decidir morir libres a vivir como esclavos, lanzándose en llamas contra el invasor. Solo 50 fueron esclavizados. Fue un tópico la resistencia a ultranza hasta la muerte en la mayor parte de los territorios por ocupar. Fueron 200 los años que tardó Roma en someter a la península, teniendo que hacer un esfuerzo de 20 años y 60.000 hombres contra los cántabros y astures, que fueron prácticamente exterminados por su empeño de luchar hasta morir. Tras ello, Hispania se conforma como territorio romano, dando paso a un tiempo de luz y progreso tras años de guerra. En este periodo, Hispania proporciona figuras sumamente relevantes, tales como los emperadores Trajano, Adriano y Teodosio, que aportaron gloria, pero, sobre todo, moral y humanidad en una Roma decadente y cruel. Las hordas bárbaras de Atila colapsan el imperio. Aliados de Roma entran en la península. Es la época de los visigodos. Llega la Edad Media a España. Tras disputas y reyertas, Suintila unifica el territorio peninsular. El Islam amenaza la estabilidad. Un ejército entra con engaños en tierras hispánicas. Aprovecha la desunión de los visigodos, derrotándoles en Guadalete y expandiéndose por su territorio. ...722 es el año de la gloria. Don Pelayo Sublevado, junto con unos pocos cristianos, desafía al poder musulmán. Son 300 los que se refugian en Covadonga. Son muchos los árabes que atacan, no se sabe el número. 180.000 dicen los cristianos, 6.000 los musulmanes. En cualquier caso, 300 se enfrentaron a muchos. Tras desgastar enormemente al enemigo y provocar su retirada, solo se contaban 30 entre las filas cristianas junto con Pelayo. 30 asnos salvajes fueron denominados por los árabes. Entra la Reconquista, con 7 siglos de combates fratricidas entre cristianos y musulmanes, españoles todos. Las batallas más remarcables son las de las victorias cristianas en las Navas de Tolosa y la de Simarcas. En 1492, España conquista Granada y descubre América. Los reyes católicos modernizan la concepción de Estado, impulsando el desarrollo de la nación. Una de las modernizaciones es la disposición de las tropas al servicio de la corona, y no del señor feudal, con lo que se crea un ejército real y permanente.
Bajo esta influencia y los años continuos de guerra, surgen grandes militares y combatientes. Una cabeza privilegiada de la época se descubre en el llamado Gran Capitán, don Gonzalo Fernández de Córdoba. Fue un ilustre militar llamado Gran Capitán por sus enemigos y sus hombres. Su invención moderna de combinación de la arma de fuego en provecho de la maniobra con tropas móviles y ligeras puso de manifiesto un nuevo sistema de guerra. Sin saberlo, creó la fiel infantería española, el núcleo de combate más eficaz, duro y temido de la cristiandad. Destacó tal uso de la guerra en la Primera Guerra Italiana, pero donde se puso de manifiesto fue en la Guerra de Nápoles, dejando como ejemplo las batallas de Ceriñola y Garellano. En Ceriñola, un francés impaciente y seguro de su victoria ante un español en inferioridad fue claramente vencido. El ejército francés contaba con 4.000 efectivos de caballería, la mitad pesada, frente a 1.500 españoles. Doblaban la artillería e igualaban los infantes a 6.000 cada uno. El Gran Capitán aprovechó el conocimiento de su enemigo, anulando su caballería desde el principio, dejando al combate cuerpo a cuerpo la incontestable superioridad española. Tras una hora de combate y más de 4.000 bajas francesas por 100 españolas, el ejército francés se rindió. Cayó en el combate el comandante francés de la batalla, un jovencísimo Luis d'Armagnac, duque de Nemours, hallando gloriosa muerte al frente de sus tropas. En Garellano, el río dividía los ejércitos, el francés con 25.000 hombres, el español con 15.000. En invierno y zona pantanosa, las penalidades que sufrieron ambos fueron bastantes. Tras una maniobra de distracción, el Gran Capitán decidió atacar cruzando por sorpresa el río, por el flanco izquierdo del enemigo. La astucia tuvo su premio, y desprevenido, el francés se retiró estrepitosamente. Aprovechando la iniciativa y mayor movilidad, los españoles envolvieron a los franceses. Atacados por todos los flancos, hubieron de retirarse a Gaeta, para rendir la plaza poco después. Francia perdió 8.000 hombres por 900 españoles. Francia quedó fuera de Nápoles. El interés de España en Italia no menguó, ni tampoco el de Francia. Francisco I, alentado por la gran demografía francesa, prosiguió con su afán expansionista. Carlos I, por su parte, buscaba colapsar Francia y tomar la hegemonía en Italia. En 1521 entra Europa en conflicto. Francia ataca. Tras varios años de conflicto entre las grandes potencias, Francia tiene en jaque a las tropas españolas acantonadas en Pavía. Antonio de Leiva, con sus arcabuceros españoles, aguantan. Son 6.000 frente a 32.000. Sitiados desde el octubre de 1524, soportan el hambre y las penurias, mientras los franceses se impacientan sorprendidos de la tenacidad española. En febrero de 1525, más de 4 meses sitiados, aparecen los refuerzos, 24.000 efectivos para liberar el sitio. Los franceses rehuyen la contienda, sabedores de problemas económicos entre las filas españolas. Los españoles deciden resistir en Pavía, a pesar de no cobrar sus pagas. El 24 de febrero atacan los españoles para liberar Pavía. Consiguen anular la caballería con los arcabuceros protegidos con los piqueros. Las infanterías se enfrentan. Leiva saca a sus hambrientos valientes, rodeando a los franceses en una situación precaria bajo del fuego. No hay esperanza. 13.000 bajas del contingente francés por 1.500 del español, además de la captura de Francisco I. Las contiendas prosiguen, con más victorias españolas, hasta la gloriosa victoria de San Quintín, en 1557, en la que 30.000 franceses se enfrentaron a las veteranas tropas españolas de 42.000 efectivos. Un error táctico propició el desastre. Más de 10.000 franceses cayeron, con otros tantos prisioneros, siendo 1.000 las bajas españolas. En Gravelinas se obligó a Francia a firmar la paz. En el otro confín del mundo, España estaba inmersa en la conquista de las Indias. Una batalla que destaca por el valor es la de Otumba. 500 españoles con 3.000 chacaltecas resistieron y ganaron el ataque de una horda de mexicas, cuyo número no se conoce. Algunos datos dicen 200.000, aunque parece exagerado.
Durante horas resistieron a círculo cerrado, con los piqueros en primera fila, hasta que gritando «Santiago», Cortés se lanzó con los 20 caballos que le quedaban a por el estandarte de Matlancincatzin, su cabecilla. Matándole, capturó dicho estandarte, provocando la huida de los mexicas. En Europa, la guerra contra el turco fue un aliciente para el rey católico, con la finalidad de frenar el avance del Islam. De las acciones en el Mediterráneo, cabe destacar sobre las demás el sitio de Castelnuovo, el sitio de Malta y Lepanto. Castelnuovo, en la costa dálmata, se hallaba defendido por 3.000 españoles del Tercio Viejo de Nápoles, al mando de Francisco de Sarmiento. En julio de 1539, Barbarroja asedió la fortaleza con 50.000 turcos. Los primeros asaltos fueron literalmente repelidos por los españoles. Ni siquiera cuando los 6.000 jenízaros atacaron, titubeó el ánimo de los compatriotas. Con miles de muertos en las filas turcas, en número alimado de 20.000, Barbarroja decide ofrecer la rendición, a lo que es contestado con «Venid cuando queráis». Enfadado, inicia un desolador bombardeo del reducto. Ni aun con las murallas maltrechas y deshechas, los españoles titubean. Son 600 los que quedan cuando los turcos asaltan finalmente lo que queda de fortaleza. Luchando entre los escombros, mueren todos los capitanes, incluyendo a Sarmiento. 200 heridos y agotados infantes quedan vivos cuando los turcos toman la plaza. La mayoría son ejecutados y el resto enviados a Constantinopla como esclavos. La ponderancia de la guerra se vio decantada al lado español en la batalla de Lepanto. En inferioridad numérica de 120.000 turcos a 98.000 cristianos, la flota turca fue completamente aniquilada, perdiendo 30.000 hombres y la práctica totalidad de la flota. 7.000 fueron las bajas del bando cristiano y 12.000 los liberados cautivos por los turcos. Es en Flandes donde los tercios forjarán su leyenda. Unidades de infantería ganaron su buen nombre gracias a una disciplina férrea en combate. Impasibles y silenciosos, nutrida con soldados antiguos, dotaba a dichas unidades un sentido de tradición y ejemplo clave para la formación de los siguientes infantes. El hecho que más marcó la idiosincrasia de estas unidades fue su lealtad a su patria hasta la muerte. Como cantaba su himno, «Solo tras de muertos capitularemos». Resistentes a las inclemencias del tiempo, al hambre, cansancio y penalidades, no se rindieron jamás. Enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el reino. Aspa de Borgoña, flameando al viento, hijos de Santiago, grandes son los tercios, escuadrón de picas, blancos a cubierto, solo es libre el hombre que no tiene miedo. Partido con un valor excede las palabras. Por eso, os ofrece una rendición honrosa. Podéis conservar vuestras banderas y salir. Formación. ¿Qué decís? Decidle al señor duque de Enghien que agradecemos sus palabras. Pero este es un tercio español. Lucha por tu hermano, muere por tu reino, vive por la paz en este gran imperio. Nunca habrá derrotas si nos hacen presos, solo tras de muertos capitularemos. La bola de malla, chaleco de cuero, peto y espaldar me guardarán del hierro. Levantar las picas con un
Tras las guerras fratricidas de sucesión de la corona española, el conflicto pasa a las Américas, cuando la mayor flota jamás vista hasta el desembarco de Normandía intentó tomar Cartagena de Indias. El enclave defendido por Blas de Lezo, un militar español brillante, fue atacado por el almirante Vernon. 186 buques ingleses y 30.000 efectivos se enfrentan a 6 buques y 3.000 españoles, entre los cuales hay 600 arqueros indios. El planteamiento táctico de Don Blas destroza a los ingleses, que han de retirarse con 19.000 bajas y 50 barcos hundidos, frente a los 2.000 españoles y 6 buques. La humillación fue tal que Jorge II prohibió a sus cronistas hacer mención de tal suceso. Otro personaje ilustre del siglo fue Bernardo de Gálvez, cuyo genio militar provocó tales estragos entre los ingleses durante la Guerra de Independencia Americana que aceleró el proceso. Fue Trafalgar una batalla de heroísmo, donde los comandantes entregaron sus vidas con entereza y frialdad, que Cosme Churruca, al mando del San Juan Nepomuceno, combatió contra 6 buques ingleses, enardeciendo con su ejemplo a sus hombres, que lucharon como leones. En el continente europeo, las victorias francesas no cesaban de asombrar al mundo, pero Napoleón cometió el error de provocar el conflicto con España. Tras el levantamiento popular del 2 de mayo, en el que los españoles dejaron claro que, si alguien cambiaba de rey, solo sería con permiso de ellos y nadie más. Los mártires del 2 de mayo prendieron la mecha para que España respondiese. La primera derrota del ejército francés en suelo europeo se produjo a manos de españoles. Castaños provocó una amarga derrota a Dupont, que rindió gran parte de su ejército evitando mayores bajas. Desde Bailén, el patriotismo que mostró el pueblo español fue ejemplar. Los sitios de Zaragoza y Gerona, la guerra de guerrillas, la resistencia en pueblos y ciudades, españoles hermanados contra el invasor. Napoleón perdió la guerra por culpa de los españoles. Mártires de la lealtad, que del honor al arrullo fuisteis de la patria orgullo y honra de la humanidad. En la tumba descansad, que el valiente pueblo íbero jura con rostro altanero que hasta que España sucumba no pisará vuestra tumba la planta del extranjero. Estados Unidos traicionó su honor atacando una nación agotada y longeva. Con pesar, los españoles fueron de nuevo a una guerra de la que sabían que no podían vencer. No obstante, lejos de dejar que el derrotismo izase bandera, fueron dispuestos a dejar el pabellón bien alto, complicando con creces las expectativas que se esperaban. En las colinas de San Juan y el Caney fue donde los americanos conocieron qué es un infante español. En el Caney, 500 españoles, al mando del general Vara de Rey, aguantaron sin ametralladoras, solo con fusiles y 2 cañones, la acometida de una división americana de 7.000 hombres. Cesaron la resistencia cuando se quedaron sin municiones, dejando 38 muertos españoles y más de 1.000 bajas estadounidenses entre muertos y heridos. En la colina de San Juan, 600 españoles aguantan más de 12 horas el ataque de 20.000 estadounidenses. Bombardeados, destrozados, heridos y agotados, resisten más allá de la lógica, más allá de lo humano. Los americanos se encuentran desolados. Asalto tras asalto con apoyo artillero, son rechazados sufriendo muchas bajas. Antes de tomar la colina, los últimos 80 hombres que quedan vivos calan bayoneta y, cercados como estaban, intentan abrirse paso.
8 consiguen salir con vida. Más de 3.000 bajas estadounidenses y 500 españolas es el tributo de la hazaña. Los Estados Unidos no consiguen entrar en Santiago de Cuba. En el otro confín del mundo, en Filipinas, se produce una acción indescriptible. 50 españoles en Valer van a resistir lo indecible, frente a una fuerza muy superior en número de cifra desconocida. Durante 337 días estuvieron aguantando a pesar de haber acabado la guerra. No se creían que España hubiese sido vencida, rechazando cualquier condición de los rebeldes, hasta que un teniente coronel español no les hizo entrega de unos diarios mostrando las noticias de capitulación, no cedieron su puesto. Nombrados como héroes por sus propios enemigos, entraron entre vítores en Manila. En África, la fortuna no estuvo del lado español, mas sí el valor. Hechos como Igueriben, que aguantaron hasta la muerte la avalancha mora, la carga de los lanceros de Taxdirt, sacrificándose para que sus compatriotas sobreviviesen, o la dureza de los legionarios españoles, dan cierta luz a una etapa oscura de la historia. Tras la gran tragedia fratricida del 36, Europa entra en guerra e implica al mundo. España cede hijos suyos a ambos bandos. El carácter español deja sus muestras en los actos valerosos llevados a cabo en las filas donde servía. En el lado aliado, españoles sirvieron en la 9 de la división Leclerc, combatiendo como su patria les enseñó, siendo siempre la vanguardia de dicha unidad. Fueron los primeros aliados en entrar en París y liberar la ciudad de manos alemanas. En el lado alemán, España mandó oficialmente una división de voluntarios solo a combatir en el frente ruso. La división 250 de la Wehrmacht, o División Azul, fue la unidad más galardonada de la guerra. Los elogios no cesaron por parte de rusos y alemanes. Hazañas como las del lago Ilmen, cuando atravesando más de 100 kilómetros por el hielo, a menos de 40 grados bajo cero, avanzando una compañía española para reforzar y liberar el cerco en el que se hallaba un batallón alemán. La entrega de esos hombres, con bajas por congelación o repeliendo la avalancha de 3.000 rusos, hasta quedar 10 vivos de 200, cumpliendo la misión, obligando al enemigo a retirarse. En Krasnivor, España desangró su división. 5.900 compatriotas defendieron el frente de Leningrado, en el sector próximo a Krasnivor. El 10 de febrero del 43, 44.000 rusos, con 100 carros y un apoyo artillero espectacular, se enfrentaron a los españoles, dotados con armamento de asalto. La resistencia más allá del valor desconcierta al mundo, sufriendo más de 50% de bajas, compañías destruidas sin rendirse, hermanos y camaradas luchando entre los restos de sus compatriotas, con tal ferocidad que frenan al enemigo. Llegando al arma blanca cuando se quedan sin municiones, aguantando el asalto enemigo, empuñando la ametralladora, cayendo alrededor un bombardeo indescriptible. Los rusos solo se lo explican creyendo que Alemania tiene un nuevo arma que desconocían. 11 días de combate se saldan con 3.500 bajas españolas y 16.000 soviéticas, consiguiendo aguantar el frente de Leningrado. En 1957 tiene lugar la guerra de Ifni. Los marroquíes se abalanzan sobre las guarniciones españolas. La campaña es un desastre militar para Marruecos, que pierde más de 8.000 hombres.
Los hijos de los tercios hacen honor a su historia luchando valerosamente en todas las zonas de conflicto. En esta guerra se estrenan las unidades paracaidistas españolas, dando ejemplo de unidad de élite con acciones heroicas allí, donde los desplegaron. En la actualidad, desde los años 90, España ha desplegado sus unidades en el marco de sus aliados. En todas las misiones realizadas, el arrojo, entrega y buen hacer español ha mejorado el nombre de la patria. Para finalizar, quiero pedir disculpas por no reflejar todas las acciones heroicas acontecidas, llevadas a cabo por nuestros héroes. Si aun esto sirve de tributo para los protagonistas, que se haga extenso a todo aquel que derramó su sangre por la patria. A todos nuestros héroes, gracias. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Politicians be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions.